Dios es. Yo no soy, ni tampoco usted, pero Dios es. Así es Dios. Es el yo soy. El nombre de Dios es el verbo ser. Antes de que algo existiese, Dios ya estaba allí existiendo. Después que todo se acabe, Él seguirá existiendo. Dios es. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este estudio vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Aunque Dios ha llamado a muchos hombres, el relato del llamado de Moisés es el más completo en la Biblia con respecto al llamamiento de Dios. Y Dios desea llamarnos a nosotros también, por lo cual debemos ver la visión completa del llamamiento que Dios hizo a Moisés. Sobre esto es el mensaje de hoy en el estudio Vida de Éxodo. Y para ayudarnos está con nosotros nuestro hermano Guido Olivares. Bienvenido, Guido. Gracias. Estoy muy agradecido de estar con ustedes. El hermano Witness Lee dijo que el relato del llamamiento de Moisés es el más completo que se ve en las Escrituras. Él lo compara en varias ocasiones al llamamiento del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. ¿Por qué es este un cuadro completo? Estos dos, Moisés y Pablo, fueron llamados por Dios para el cumplimiento de su economía en su era, uno en el Antiguo Testamento y el otro en el Nuevo Testamento. Y debido a que también el hermano Lee fue llamado a coordinar con el Señor para cumplir la economía de Dios, él pudo ver que todos estos detalles en Moisés forman un cuadro completo del llamamiento. Un ejemplo es la zarza ardiente. Muchos saben que esto está relacionado con el llamado a Moisés, pero el hermano Lee va más adelante a decirnos que también abarca, número 2, el conocimiento que Moisés obtuvo de lo que Dios es, y el tercer punto es que Dios le dijo a Moisés el propósito del llamamiento, lo cual no se escucha hoy en día. Y cuarto, las 3 señales que muestran los 3 mayores problemas del llamado, que son el enemigo, Satanás, nuestra carne, que es indigna de confianza, y el mundo que reemplaza el propósito de Dios. Y además, aquí vimos 2 puntos adicionales, el emparejar de Aarón y el cortar de su esposa Séfora. Es maravilloso ver este cuadro completo del llamamiento a Moisés. Trata no solo con la visión rara de una zarza que ardió y no se quemó, sino que también muestra el vivir que Moisés tendría el resto de su vida entre el pueblo de Israel como el llamado de Dios. Pablo también fue llamado igualmente. Dios le dio una visión celestial de lo que estaba haciendo entonces. Al llamarlo, Pablo fue humillado, quedando ciego, por lo cual un hermano del cuerpo de Cristo lo guió y le ayudó a recuperar su vista. En los 2 casos de estos hombres, vemos cómo ellos se confrontaron con el Dios del universo. Moisés le preguntó a Dios por su nombre y Pablo preguntó, ¿quién eres, Señor? Luego, después de esto, ellos tuvieron un cambio drástico en sus vidas. Muy bien, con esto estamos listos para el estudio Vida de hoy. Adelante. Hemos abarcado todos los puntos principales del llamamiento que Dios dio a Moisés. Este llamamiento comprende 5 puntos principales, de los cuales ya hemos hablado de 4, que son la zarza que ardía. Número 2, ¿quién y qué era Dios? 3, las 3 señales. Y 4, el emparejar del hermano y el cortar de su esposa. Primeramente, Moisés vio la zarza ardiente que no se consumía. ¿Y qué fue eso? Eso representaba a todos los hijos de Israel. Y esto
es también una representación de todos los redimidos de la era neotestamentaria. ¿Qué cosa es la iglesia? Los que aún no son piedras preciosas y que todavía siguen siendo espinos. Y yo soy entre los primeros. Tenemos muchas espinas, y sí lo admito. Muchas veces he tenido un sentir tan dulce que le dije al Señor, Señor, solo soy una zarza. Sin embargo, esta zarza hoy ha llegado a ser tu morada. ¿No es esto dulce? Miren, desde Éxodo 3 hasta Apocalipsis 21, la Biblia habla de la morada de Dios. ¿Y cuál es la meta final de Dios? Es obtener su morada. ¿Y cuál es el propósito eterno de Dios? Edificar su habitación. La historia de los hijos de Israel siempre ha tenido como su centro el tabernáculo. Todos sabemos que al final el tabernáculo llegó a ser el templo. Y al final este templo tuvo su consumación en Jesús. Él fue el tabernáculo para Dios y también fue el templo de Dios. Y después la iglesia fue su continuación. Así que hoy en día la iglesia es el templo de Dios, el cual tendrá su consumación en la Nueva Jerusalén. ¿Pueden ver la conexión? ¿Pueden ver esta línea que va desde Éxodo 3 hasta Apocalipsis 21? El vínculo es la morada de Dios. Al principio era solo la zarza que fue redimida y después, poco a poco, fue santificada, transformada, conformada y hasta glorificada. Lo que vio Moisés en realidad fue lo mismo que Pablo vio cuando fue llamado. ¿Qué es ese fuego santo que ardía en la zarza? Claro, es el Dios triuno. Y ahora, ¿qué es la iglesia que está aquí? Es exactamente Dios el que arde dentro de la humanidad. Es la zarza y es la economía que Pablo vio y reveló en Efesios 3. Este es un punto muy interesante. Lo que Pablo vio en el Nuevo Testamento es lo mismo que Moisés vio en la zarza ardiente. ¿Podría entonces usted decirnos cómo es que la zarza representa a la iglesia y que la realidad de la iglesia es el Dios triuno que arde dentro de la humanidad redimida? Yo nunca me imaginé, como la mayoría de los cristianos, que la zarza ardiente fuese la iglesia. Pero mediante este ministerio del hermano Lee, ahora está bien claro que estos dos representan lo mismo. La zarza ardiente es algo no muy agradable que está llena de espinas. Sin embargo, Dios la escogió para colocar el fuego de su presencia o su gloria dentro de ella. Aquí vemos la divinidad morando o ardiendo en la humanidad. Y al final de Éxodo, Jehová mora en el tabernáculo. En Éxodo vemos claramente que este tema, Dios habita en la humanidad. Esto se ve, por ejemplo, en los muebles del tabernáculo, donde el oro representa la divinidad y la madera y los lienzos representan la humanidad. El tabernáculo muestra que la divinidad y la humanidad moran juntas. Pablo tuvo una visión del cuerpo de Cristo. La cabeza está en el cielo y el cuerpo en la tierra, y los dos son Cristo que mora en él. Por tanto, la divinidad mora en la humanidad, es decir, no solo en la de Cristo, sino también en sus creyentes que componen su cuerpo, el cual es expresado en muchas iglesias para que edifiquen su cuerpo, cuya consumación es la Nueva Jerusalén. Así que la zarza allí es el equivalente de la experiencia neotestamentaria de la iglesia. Seguimos siendo espinosos y aún no estamos transformados. Sin embargo, tenemos este fuego ardiente que cautivó a Pablo tanto como a todos nosotros. A mí me impresionó ver que debido a la redención de Cristo, Dios puede morar en la zarza, es decir, en la humanidad. ¡Qué cuadros tan formidables contiene el libro de Éxodo! Regresemos al hermano Lee para ver más de estos cuadros tan preciosos.
of the whole universe. Dios es el que existe en todo el universo. Nothing exists. Nada existe. Everything comes and goes. Todo viene y se va. But God remains. Pero Dios permanece. God is. Dios es. I am not. Yo no soy, Neither you are. ni tampoco usted. But God is. Pero Dios es. This is God. Así es Dios. God Es el yo soy. El nombre de Dios es el verbo ser. Antes de que algo existiese, Dios ya estaba allí existiendo. Después que todo se acabe, Él seguirá existiendo. Dios es. Todos los Césares murieron. Hitler murió. But God still is. Pero Dios sigue viviendo. He was, Él era, He is, Él fue and He will be. y Él será. Amén. God is the existing. Dios es el existente y Él es la realidad de todo lo positivo. Él es la luz que necesitamos. Él es la bebida que bebemos. Miren, en el Evangelio de Juan, el Señor es todo para nosotros. Él es la puerta que necesitamos, es el camino que tomamos, es la vida que necesitamos. Él es todo lo que necesitamos. Su persona tiene como nombre el verbo ser. Nos faltan las palabras para describir lo que Dios es. Nuestro Dios. Anteriormente acostumbrábamos decir, Dios es todopoderoso. Pero eso no es lo que se revela aquí. Para conocerlo, necesitamos saber que Él es. No digan, yo sé que Él es capaz. No agreguen la palabra capaz. Tienen que ver la diferencia que Él es. Él no se revela como el Dios todopoderoso, sino como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. O sea, el Dios de resurrección. Muy bien, podemos decir, no, mi Dios no me librará de la prisión. Mi Dios no me rescatará de la mano asesina de César. Pero después que me martiricen, mi Dios vendrá a resucitarme. Antes de ser martirizado, lo disfruto como el que es. Y después de ser un mártir, lo disfrutaré como el que me resucita. ¿Qué nos pueden hacer? Si somos los llamados de Dios, si somos los que vamos a llevar a cabo su comisión, no tengan esperanzas en milagros, sino que esperen que Él se revele a ustedes como el que es. Guido, la realidad de nuestro llamamiento es que Dios se nos revela al mostrarnos que verdaderamente Él es. Por eso, si solo hemos visto que Él es un Dios poderoso o aún el Dios todopoderoso, tal visión no alcanza la norma y limita nuestra experiencia del Dios que nos llama para cumplir su propósito. ¿Qué piensa usted de esto? Como dijo el hermano Lee, Dios es yo soy el que soy. En ese sentido, Dios es la existencia del universo. Dios es el que hace que el universo exista. Dios es la realidad de todo lo positivo en el universo, lo cual es mucho más que simplemente el Todopoderoso. Él es el verbo. Él es el verbo ser, Él es la existencia, Él es la vida de todo lo que vive y tenemos que darnos cuenta de esto. Él es el gran yo soy. En tiempos difíciles le decimos que es el Todopoderoso, anhelando que nos saque de nuestra situación. Pero pueda que Él tenga otro propósito con ella y nos deja en nuestra situación, aunque perdamos algo y pensemos que no debe ser así. Pero Él es el yo soy, el que soy. Y por supuesto, indica que Él es la resurrección. De manera que, aunque muramos, Él sigue siendo la vida de resurrección para resucitarnos de la muerte. Y por eso, quizás permita que seamos martirizados para después ser resucitados. Él es la realidad de nuestra salvación. Aleluya. Muy bien. En esta última parte, regresamos a las 3 señales que Dios le dio a Moisés: la de la vara, la de la mano leprosa y el agua del río Nilo. Y además, veremos el complemento de su hermano Aarón y el corte de su esposa Séfora. Pues continuemos entonces con el estudio vida de hoy.
Bueno, burning bush, la zarza ardiente eternal economy. es la economía eterna. We see this. Ya hemos visto esto And surely we y know ciertamente who is God. sabemos quién es Dios y lo que es Dios. Alabado sea el Señor. Pero aún tenemos que conocer a la pequeña serpiente. La vara que Moisés usó estuvo en su mano por unos 40 años, pero él nunca se enteró de que era la serpiente usurpadora. También tenemos que saber que somos lepra. No solamente estamos leprosos, sino que somos lepra. La Biblia nos llama el pecado. Pero no solo somos pecadores, sino somos el pecado mismo. Para ser los llamados y útiles para el Señor, todos tenemos que saber que no hay nada bueno en nosotros. Lo que soy es pecado. Y el mundo, peor, la gente del mundo hoy en día está llena del disfrute mundano. Pero a los ojos del que ha sido llamado por Dios, todo el mundo está lleno no de agua viva, sino de sangre. Toda la tierra está llena de muerte. De manera que necesitamos conocer, estar enterados en cuanto al diablo. Debemos conocernos a nosotros mismos y enterarnos de lo que abarca o incluye el mundo. Pablo fue ese tipo de persona que ciertamente conoció al diablo. Él expresó: conocemos sus artimañas, y dijo: no hay nada bueno en mí. Y él también conoció al mundo, que está lleno de muerte. Oh, tenemos que ver esto. Por eso les dije que lo que Moisés vio se puede verificar con los escritos del apóstol Pablo. Pero eso no es suficiente. Necesitamos también dos ayudantes, la ayuda masculina y la ayuda femenina. Necesitamos un hermano, y mejor si es más que uno, que nos empareje. Realmente no es solo para emparejarnos, sino también para limitarnos, equilibrarnos y aún para humillarnos. No piensen que Aarón era más elocuente que Moisés. Todo lo que Aarón hizo, Moisés era capaz de hacerlo, pero no lo hizo. Así que al final, esto debe ser un principio, que todo lo que podamos hacer, tenemos que dejar que otros lo hagan. No lo hagan ustedes. Si su hermano lo puede hacer, déjenlo que lo haga. Aunque no lo haga tan bien como ustedes, deben permitírselo. Y esto debe humillarlos. Ahora han visto todo el panorama del llamamiento que Dios efectuó, desde la zarza ardiente, o sea, desde la economía eterna de Dios, hasta el último punto subjetivo, que es el corte de la vida natural. Si solamente vemos que somos pecadores y leprosos, no es suficiente. Tenemos que ver que la vida natural debe ser circuncidada. En nuestro diario vivir debe haber circuncisión, ya sea por nuestros hijos o cónyuge o compañeros de servicio. Necesitamos ser emparejados, pero más que eso, necesitamos ser cortados. Entonces llegaremos a ser útiles. Pongan todos estos puntos juntos y luego verifíquenlos con el Nuevo Testamento. Y luego dirán: Señor, cuánto te agradezco por los principios, los puntos y las situaciones que son exactamente los mismos. Todo lo que Moisés sufrió es igual a lo que Pablo sufrió. Es igual desde la zarza ardiente, que es la economía eterna. El Dios triuno que arde dentro de sus redimidos y sobre sus redimidos para obtener su habitación eterna. Esta es la revelación central de Dios. Guido, en esta última parte, ¿qué significa el complemento de Aarón? Solo una persona que ha experimentado el crecimiento de la vida eterna y la edificación dentro de la vida de la iglesia, como la expresión corporativa de Dios, puede ver y explicar estos dos últimos puntos. Si no entendemos estos, solamente tenemos el acontecimiento de Aarón y Séfora, pero no sabemos cómo encajan con el llamamiento de Dios.
Aquí el hermano Lee, de su propia experiencia, nos muestra que Aarón, el hermano, es su complemento, o sea, su pareja, el cual según Moisés es más elocuente que él. Pero en la explicación del hermano Lee, vemos que este es un principio del llamamiento de Dios. Es cierto que en la vida corporativa debemos permitir que otros hagan algo, aunque no lo hagan tan bien como nosotros. Sin embargo, necesitamos a un hermano que nos complemente, que nos empareje, que nos equilibre. Necesitamos que los miembros del cuerpo hagan aún lo que somos capaces de hacer nosotros mismos. Esto de cierto nos humilla. Aunque lo podamos hacer mejor por causa de la edificación del cuerpo y para nuestra propia transformación, debemos permitir que otros lo hagan. Por eso Aarón sería el que hablaría en vez de Moisés. Aparentemente fue la idea de Moisés, pero en realidad llegó a ser la limitación y el equilibrio para Moisés en sus experiencias en Egipto. Muy bien. ¿Y qué significa el corte de Séfora? El corte de Séfora también sería un misterio, a menos que lo veamos a la luz que es la historia de uno que busca a Dios y lo sigue donde quiera que Dios desee llevarlo. En esta búsqueda de Dios se expuso la diferencia en parecer que había entre Moisés y su esposa en cuanto a la circuncisión de su hijo. Esto causó que Dios llegara a Moisés y obligara a Séfora que circuncidara al hijo, lo cual era contra su cultura, pero sí era de acuerdo a la cultura de Moisés según el pacto que Dios hizo con Abraham. Y aunque era algo muy importante, Moisés no se había enterado de ello. Y luego, después de que Séfora lo hizo, acusó a su esposo de ser un hombre de sangre. En otras palabras, hay un precio que pagar para seguir la voluntad de Dios. A los ojos de Séfora, Moisés era un hombre sangriento. A nadie le gusta que su esposa se disguste con su marido. Esto es un hecho de la vida humana matrimonial. Pero aquí, para que sigamos al Señor, Dios usa las esposas y a veces los hijos, para que regresemos a Él o para señalarnos algún punto en el cual no somos absolutos o no estamos de acuerdo al 100% con el llamamiento de Dios. Esto nos hace que paguemos el precio, o sea que a los ojos de otros seamos personas sangrientas. Todos necesitamos esta clase de marca, esta marca que Dios nos ha tocado o que nos ha disciplinado. Esto es una parte muy importante del llamamiento, sin el cual seguimos siendo cabales sin el toque de Dios. Pero, mediante la esposa, Dios circuncidó a Moisés, lo cual llega a ser un factor de mucho valor para el llamamiento. Es una misericordia escuchar esto y tener la interpretación adecuada para aplicarla en nuestra propia vida cristiana. Es irónico que Séfora, al circuncidar a su hijo, en realidad estaba cortando a Moisés, lo cual fue de ayuda para el llamamiento que Dios había preparado y además para que él pudiese llevar a cabo el propósito de Dios. Realmente, la muerte es parte del ciclo de muerte a la resurrección que tanto se necesita en todo nuestro ministerio y para seguir al Señor. Después del programa de hoy, vemos que es valioso adquirir los mensajes escritos del estudio Vida de Éxodo. Muchísimas gracias, hermano Guido, por haber estado con nosotros en el programa y espero que pronto esté nuevamente con nosotros. Gracias por haberme invitado otra vez. Estoy bien contento de haber participado en este programa. Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El carácter del obrero del Señor. En este título, Watchman Nee enfatiza que nuestra utilidad al Señor está determinada por la constitución de nuestro carácter. Los elementos naturales indeseables de este deben ser quebrantados mediante la rica misericordia y gracia de nuestro Señor. Y las cualidades del Señor mismo deben ser reforzadas y cultivadas. Uno no llega a ser útil de la noche a la mañana. Debemos cultivar nuestro carácter si deseamos ser siervos eficaces del Señor.
En el libro titulado El carácter del obrero del Señor, Watchman Nee presenta rasgos específicos del carácter que son cruciales para el obrero cristiano. El siervo del Señor debe saber escuchar, amar al prójimo, estar dispuesto a sufrir, llevar las riendas de su propio cuerpo y ser diligente, moderado y estable. Watchman Nee también aborda otros temas útiles como por ejemplo ser demasiado volubles o estar apegados al dinero. Estos mensajes, anteriormente publicados bajo el título El obrero cristiano normal, se presentan aquí basados en una nueva traducción de los mensajes originales que se publicaron originalmente en chino y con el mismo título que usó el hermano Nee en dicho idioma. El carácter del obrero del Señor, por Watchman Nee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee. A diferencia de anotaciones típicas para estudiar que giran en torno al contexto histórico, geográfico y biográfico de la Biblia, las notas de la versión recobro recalcan el contenido espiritual de la palabra de Dios, abriendo así la revelación de la verdad divina y subrayando la provisión de vida que está contenida en las Escrituras. Al comienzo de cada libro se halla un bosquejo que presenta una síntesis completa del libro. Dichos bosquejos destacan el significado espiritual de los libros del Nuevo Testamento y nos dan una visión nueva, fresca y viva de cada uno de ellos. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.